Hace 6 o 7 años publiqué un pequeño libro en la que necesitaba la C en la cual participo. Lo hice en 3 meses, un tiempo que puede ser habitual para quien, como yo, está acostumbrado a trabajar no en una institución, sino eh, a contrarreloj. Ahora vuelve a aparecer en la editorial más importante de México, del Estado, que tiene una particularmente buena difusión y distribución. Pero las muchas breves entrevistas que he dado y las presentaciones eh, no, no he podido explicar bien de qué va el tema, aunque el libro reducido a algo específico o un momento específico eh, está correctamente eh, hecho y escrito como Dios manda. Ya había aprendido a escribir como Dios manda para cuando lo hice. Es sobre el periodo final de de la guerra de independencia, que hasta antes de ese momento debería llamarse la guerra y revolución de independencia, como bien dice Luis Villoro, quien escribió el mejor libro al respecto. Aunque lo hizo hace ya 60 años o más. Aprovecho para aclarar que este hombre, el padre del, del escritor, era un gran personaje, un filósofo e historiador. El libro es una invitación a que se investigue realmente la época, eh, cuando menos en términos políticos, porque la academia suele trabajar bien los temas, mm, digamos, más, más de detalle, más minucioso. No le gusta, y tiene razón, creo, en cierta medida tiene razón, al evitar los discursos de historia general o de grandes momentos de la historia, porque eh, ha estado sometida esa academia a, a los dictados de el Estado, primero el Estado, la dictadura perfecta, es decir, el viejo priismo, y luego a la etapa neoliberal, y prefiere evitarlos, y los discursos oficiales prefiere evitarlos, pero yo conocía más o menos bien algunas etapas previas y posteriores. Eh, las posteriores todavía mejor, creo. Hasta llegar al, a la intervención estadounidense de 1846-48 y a la revolución, a la llamada revolución de Ayutla, o de los Pintos, como prefieren llamarlo algunos, eh, que dio paso, bueno, que abrió las puertas a la reforma. En 2010, cuando se festejaron los 200 años de, del inicio del proceso insurgente, mm, el Estado repartió dinero como loco, ¿no? Para, y, y por allí, aunque el producto fue muy malo, los resultados fueron muy malos, eh, fueron muy malos, ¿no? No se produjo nada, bueno, no digo que nada, pero lo más a la vista, eh, y sé muy bien porque sé cómo se hicieron, yo desde luego no participé en tal patraña, eh, mm, siguieron evitando el discurso o lo volvieron un discurso conservador.
pero en efecto produjeron una acumulación de, de información, acumulación de información, bueno, eh, muy notable, que unos cuantos siguieron, eh, en la cual abundaron unos y unas cuantos, dibujando un panorama, bueno, de una extraordinaria complejidad, de la cual difícilmente parecía podía darse hacerse un buen resumen, pero los discursos, eh, las interpretaciones eh, eh, son necesarias porque estamos hablando de un momento central, ¿no? Del nacimiento del llamado México, el real nacimiento del llamado México, o sea, esta idea de que somos un país desde incluso antes de la llegada de los conquistadores, bueno, la llamada nación, el Estado-nación, surge ahí en 1821. Ante auditorios públicos, cuesta trabajo que se reconozca un tema, introducir un tema, que es que la independencia no solo de México, sino de todas las colonias de la Nueva España, sino de todas las colonias de, de este continente, perdón, no de este continente, de Latinoamérica, dependieron en gran parte o en gran medida, en una fundamental medida, de los acontecimientos de la Europa de la época. Es muy simple, bueno, de entrada, ¿no? Eh, esa Europa occidental ha estado durante, para entonces, 300 años eh, expandiéndose por el mundo de una manera rabiosa. Eh, y el poder mundial se concentra ya para entonces, aunque vendía después una nueva etapa colonial, eh, sobre todo concentrada, no, concentrada en el África Negra y también en Asia. Eh, a pesar de ello, ya para entonces, bueno, eran ya los hacedores de la globalización, concepto que no nace con el neoliberalismo, se profundiza con él, pero ha nacido en 1492, a partir de 1492. Eh, no nos llama la atención que todas las colonias eh, americanas de hispanoamericanas, perdón, eh, se liberen al mismo tiempo. 1821, oh, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué todas al mismo tiempo? Bueno, el, igual que todas surgen prácticamente al mismo tiempo, digamos hacia 1810, aunque se encuentran prolegómenos en México en 1808 ya muy claros. Por la sencilla razón de que eh, España es en los inicios de este proceso es invadida por Napoleón III y por lo tanto deja acéfala por un momento cuando este hombre eh, quiere imponer a su hermano como rey de España, termina dejando acéfala, ¿no? la, la corona española. Para entonces, en un proceso de descomposición profunda. Y eso es lo que abre la coyuntura a nuestras independencias, a nuestros inicios de independencia. Y algo semejante sucede con la parte final. Es decir, en 1820 ha habido un levantamiento popular en 1812
eh, que la Primera República, eh, que será destruida por la vuelta a, por el impulso de las fuerzas monárquicas, será destruida, pero que volverá por sus fueros justamente en 1820. Debería detenerme a hablar con mayor claridad de eso que sucede en España durante la época, pero para ese momento las fuerzas liberales y populares españolas consiguen imponerle al rey una constitución. Y esto es muy grave para las monarquías eh, que tradicionales, ¿no? Europeas, que ya eh, de las cuales ya puedes deslindarse, incluso Inglaterra, desde luego, que tiene justamente una monarquía constitucional. Bueno, Francia, claro. Porque significa el fin del viejo régimen. En la liberalización del comercio y otras cosas, y la separación de la iglesia y el Estado. Y el tema es fundamentalísimo, porque cuando hablamos de, del desarrollo, crecimiento, surgimiento y crecimiento de la Europa, eh, de Europa, se dice a veces en general, y luego se detalla la Europa occidental, eh, con los viajes de Colón, a partir de los viajes, bueno, de Enrique el Navegante, el portugués, y de Colón, sobre todo de Colón. Lo que en realidad vemos es al catolicismo vuelto un poder, un creciente poder, un poder capaz de crear su propia, una base eh, sólida. Hablo del cristianismo latino, un tiempo llamado catolicismo, todo él, que hace que la mayor parte de ese continente y subcontinente en particular, eh, se integren bajo la rectoría de la iglesia, justamente. Y, por lo obvio, del Vaticano. Este es el que, si recordamos, es quien hace el reparto de los mares eh, en, en los alrededores de eso que debemos reconocer también como expansión marítima, inicios de la expansión marítima europea. Y la Constitución de 1820 eh, española lo que hace es terminar con separar a la Iglesia del Estado, cuestión, como se puede apreciar, mayor, mayorísima, sobre la cual descansa no solo el poder de la propia eh, clase clerical o de las instituciones clericales, sino el sistema todo. Mi libro empieza con el momento en que las fuerzas insurgentes, terriblemente disminuidas después de 8 años de, de esfuerzos, de brutales esfuerzos y geniales esfuerzos, eh, queda terriblemente disminuida y se encarga sus restos a Vicente Guerrero, que está reducido al hoy estado de Guerrero. Bueno, no solo el hoy estado de Guerrero, aunque digamos fundamentalmente sí, ¿no? Y veamos, en ese esfuerzo ha participado, ha sido iniciado por el levantamiento de Hidalgo, que es un fenómeno prodigioso.
de la noche a la mañana, a lo que convoca el señor cura de Hidalgo, que ha sido rector de... No es menor, bueno, el tema, nada aquí es menor, que convoca, eh, junta a un puñado de unos cientos en Dolores Hidalgo y alrededores, eh, y en Dolores, pues, no Hidalgo todavía, Dolores, Guanajuato, junta a un puñado y a la siguiente población que toca, no, pues ya se reprodujeron eh, como los panes, ¿no? Bíblicos. Y en nada constituyen un ejército. eh, Ahora no tengo muy claras las cifras, perdón, de entre 40 y 80 mil. No sé si los 80 mil me lo estoy sacando de la bolsa. Pero es un ejército que para la población que tiene la época de 6 millones es muy, muy numeroso y que además eh, está en un impulso incontenible, se diría, en el cual, dicho sea de paso, participan de manera eh, de manera sustantiva. No es, son las familias las que se van a la insurgencia. Y bueno, veremos fracasar el intento 2 años después, menos de 2 años después. Ahora sí estoy hablando un poco de memoria. Y aparecer después, más tarde, la figura, enseguida, la figura de Morelos, que ya como un... Realmente Morelos, por más que se lo quiera desprestigiar, cuando se le investiga, no hay duda, quien lo investigue era un genio militar. Y este hombre tiene en jaque al gobierno virreinal, no hay manera que puedan con él. Hasta acontecimientos, bueno, que ya eh, que ya no me extiendo porque eh, me alejo mucho del tema. Y luego viene otra etapa en la de eh, Francisco Teresa eh, de Mier, no, perdón, de Mina, de Francisco Javier Mina, perdón, que no es tampoco nada desdeñable. Y, pero todo eso fracasa por el poder eh, económico y militar eh, que para entonces tiene la colonia. La colonia no tuvo nunca un ejército propiamente eh, eh, de manera amplia, institucional, justamente hasta la guerra de independencia, que creó eh, con ello, al surgir esta, este ejército, crea a una velocidad de vértigo una casta militar facilitada, todopoderosa, o cuasi todopoderosa, facilitada por la enorme dispersión de los 4 millones de kilómetros que tenía entonces el país y sus muy diversísimas regiones. Y entonces aparecen auténticos señores de la guerra. Y entre ellos Iturbide. Hay otros Arredondo, a quien se encarga lo que se llama la provincia de la Nueva Santander, hoy Tamaulipas y alrededores, y que de plano llega, hay momentos en que no hace caso para nada absolutamente de las órdenes del virrey. Eh, pues, queda lejos, tiene la ventaja de quedar lejos. Pero otros, como el propio Iturbide, se vuelve un padrote, digamos, de la de la intendencia más importante después de la Ciudad de México de,
de la colonia, que es la de Guanajuato. Y el tipo, sin duda ninguna, está ahí, está documentado. Bueno, y, y seré más ilustrativo. Es, aparte de ser cruel con el gesto insurgente y usar métodos deleznables, como por ejemplo retener a las mujeres para que los soldados insurgentes fueran a sus lugares, en fin. Eh, Se dedica a algo más y ya es muy característico de este sector, de esta casta militar que nace, que es a llanamente robar. Eh, y llega a tal punto lo que hace, sus juegos sucios, eh, que los empresarios de Guanajuato exigen que se le forme un juicio. Y el juicio lo encuentra culpable. Culpable, no estamos hablando aquí de que no, es el gobierno virreinal lo encuentra culpable. Y no lo manda, debería separarlo del ejército y no lo hace solo porque el confesor de Iturbide es el inquisidor del país, Matías Monteagudo. Eh, y este hombre es quien, cuando se conoce el establecimiento de la monarquía en España, acaudilla un movimiento, digamos, una conspiración para evitar el reconocimiento eh, de lo que de esa constitución, y reúne en torno suyo a, a los personajes más ricos del país y a los más recalcitrantes. En la tesis que al final eh, desarrolla el libro es algo que yo encontraba basado en la bibliografía más conocida de la época. eh, Se escribieron eh, grandes libros, ¿no?, sobre el tema. Eh, y en la propia época, en las décadas subsecuentes, y luego en el siglo XX volvieron a aparecer trabajos muy importantes. Y todos ellos era claro, o sea, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Todos lo veían, pero no lo explicitaban, que detrás de Iturbide estuvo siempre la conspiración de los iguales, perdón, no de los iguales, la conspiración de la profesa, quien tuvo el enorme cuidado de no dejar un solo documento sobre su existencia, y por lo tanto seguramente lo quemó, no se halla por ningún lado, aunque una buena investigación creo que encontrará filones. Los archivos son una cosa genial. No trabajar en archivos es triste, porque los archivos son tan vastos, ¿no? Documentación, ya hablo de la documentación oficial y de ese tipo, que al tocar, puede estar tocando un tema particular, por ejemplo, los diezmos, digamos, ¿no? Pero eh, cuelan allí una serie de tips sobre otras cosas que, si uno les va siguiendo la pista, haya eh, lo que no esperaba, lo que, lo que está oculto. Bueno, cuando estos, o sea, se pudo haber ido si yo hubiera tenido tiempo, pero no era el caso para nada. Eh, Habría podido hacer en, digamos, 2 o 3 años de exploración de los archivos, por lo menos algo eh, que avanzara, empleando también toda la información acumulada por la academia. El libro está ahí, pondré aquí el PDF, el link al PDF, del cual puede descargarse gratuitamente la primera versión, que es
exactamente la de la segunda, ¿no? La reedición. Así que no me extenderé al respecto. Sugiero allí también que como quien vende, y esto es algo que también siempre aparece desdibujado o, o no dicho en absoluto, quien, eh, quien convence a su contraparte de que hay que lanzarse a una guerra final por la conquista de la independencia, no es Iturbide, sino Vicente Guerrero, eh, quien responde a la carta del primero, que es para decirle, ríndase usted, a Guerrero, ríndase usted, ya no hay, como ve, no hay ninguna oportunidad de que la insurgencia triunfe. Y Guerrero le manda una carta a la cual remito en ese libro, eh, ejemplar, ¿no? Y donde se nota que no es solo una figura secundaria, o sea, como hasta entonces pensaba. No, es un hombre que ha bebido de, de su jefe máximo, que es Morelos, y de lo que las, la propuesta profunda de una transformación de fondo en el país. Y después de contestarle, eh, enojado, ¿no? Guerrero, ofendido, que piensen que él va a reducirse a eso, cuando más ha sido un hombre que se ha pasado todo el tiempo, eh, que es la guerrilla, es, digamos, la guerrilla por antonomasia, la más resistente. Desde el principio Morelos le dio el encargo de que insurreccionara Morelos, Oaxaca, y lo que ha hecho es andar entre las montañas, entre Guerrero y Oaxaca, don Vicente. Y creo haber allí es también algo que arriesgo, solo estoy arriesgando, el nacimiento de el, el incipiente nacimiento de una nueva generación de, de insurgentes, de soldados insurgentes, digamos. Es decir, han pasado ya los suficientes años como para que los que fueron niños y vivieron de manera muy intensa el estallido de- del 10 y, y las campañas de Morelos y, y la represión a ellos en el estado, eh, llamado entonces del sur, el sur, la Intendencia del Sur, estén preparados a incorporarse a una nueva etapa. Y esto es una mera intuición, algo que es una mera intuición. Pero, bueno, sigo. Quien contesta Guerrero la carta y de Iturbide y le dice, él sí, muy cucamente, él sí, muy inteligentemente, eh, informado sobre lo que está sucediendo en España, en la Ciudad de México, con la resistencia a aceptar la Constitución, le dice, pero mire, le propongo a cambio, digamos coloquialmente, eh, que usted eh, acaudille un nuevo ejército independentista y yo lo apoyaré en la medida de mis fuerzas y pase usted a la gloria. Y efectivamente este personaje que es que ah, recuerda mucho, no es nada raro que los neoliberales lo reivindicaran tanto, porque es como ellos, ¿no? Es un hombre guapo, eh, bien vestido, con cierta ilustración,
carismático y experto en robar, como ellos, como los neoliberales sabemos ahora, o criptócratas, o sea, expertos en robar. Pero está lejísimos de ser un personaje de talla como para emprender algo equivalente a lo que hicieron los monstruos esos de los monstruos en buen plan, ¿no? Los gigantes esos de Hidalgo y Morelos, ¿no? Y curiosamente, en un año, en un solo año, consigue lo que nadie, eh, eh, los 10 años anteriores no lograron, ¿no? Entonces, declara la independencia, consigue declarar la independencia y que se firmen los tratados de Córdoba, que también ahí hay un detalle, pero bueno, claro, los tratados, porque los tratados son algo, es quien los firma de la parte española es un hombre avanzado de la España constitucionalista, digamos, de la España constitucionalista, eh, dispuesta a darle la libertad o a integrar de una manera pareja a las colonias. Y entonces desmonta la resistencia que podía venir de fuera. Y Iturbide vuelvo, hace una campaña de un año, dice, en la que hay muy, en que las batallas nunca llegan al final. Es decir, las batallas bueno, nunca llegan al final, hay acuerdo, o en general no llegan al final, porque se llega a acuerdos antes de eso con los comandantes virreinales. Y en otros lados, en que se puede esperar que los mandos militares de esas zonas eh, resistieran a Iturbide como lo resistieran frontalmente. Pues no lo resisten, se le suman. Es decir, el movimiento de Iturbide es el de los sectores conservadores de la Nueva España, fundamentalmente, acompañados, bueno, eh, de lejos por Vicente Guerrero. Vicente Guerrero no quiere involucrarse, aparece en segundo plano, no se expone más allá de la región que bien conoce y que vuelve imposible, porque eso también hay que subrayar. No hay manera de que el gobierno virreinal, antes de lo que de este momento de Iguala, del abrazo Catempa, como lo llama, eh, no hay manera de que penetren en el estado de Guerrero. Va un fracaso tras otro. Pero bueno, y entonces lo que tenemos es un proyecto monárquico en el que yo sugiero y doy algunos elementos que son muy pocos, pero que me parecen muy sólidos, eh, datos, no argumentos, doy datos, de la relación que se sigue manteniendo entre Iturbide y la conspiración de la profesa, Matías Monteagudo y sus amigos. Son ellos los que están en torno a don Agustín cuando este eh, triunfa y se declara emperador. No es un azar que se declare emperador. Él no se declara un presidente, no declara una república, no, declara una monarquía con aspiraciones imperiales. Y estas aspiraciones imperiales eh, suponen tal vez la reconquista de otros territorios perdidos ya por la corona española. Esa manera en que da fin, en que se concreta la independencia, eh, termina siendo un desastre porque, como bien revisarán luego otros, no se hicieron durante el momento de la
durante los 11 años las transformaciones que habrían permitido que el país tuviera bases sólidas. Y entonces, bueno, entramos en la etapa que solemos llamar de Santana y que deberíamos llamar de los agiotistas. Eh, Santana realmente es una figura, es un patiño de la historia, digo yo, lo fue a buscar la historia para que cumpliera el desgraciado papel que cumplió. Y tras el llamado santanismo, eh, la intervención estadounidense, que en 2 años se lleva la mitad del territorio heredado de la colonia, ni más ni menos. Eh, en una campaña, que sí, eso sí lo conozco muy bien, en una campaña que en su primera etapa es inteligente y por lo tanto no, eh, no pretende llegar a ocupar México, ¿no? Le, le basta con el norte, muy poco poblado, ¿no? En su absoluta mayoría, o despoblado. De, eh, la segunda parte de la campaña, en cambio, hecha por un general prepotente, eh, comete el error de entrar sobre la parte más poblada del país y por lo tanto queda en riesgo de confrontarse con una población que si no tiene un sentido nacional, sí se va a defender, ¿no? de, la, de, la, de la ofensa, que significa que un soldados de otro país tomen aquí y hagan lo que se les dé la gana. Y bueno, pues hay guerrillas en el estado de Puebla, las de Padre Jarauta, y hay en la Ciudad de México una resistencia popular que incluye, conocemos ya lo que Guillermo Prieto escribió sobre la defensa de la Ciudad de México, pero mucho más que eso, o tanto como eso, está el papel que juegan las guardias nacionales, eh, formadas por, eh, entre otros, artesanos, ¿no? O sea, se estaban metiendo en un lío, en un gran lío. Y los Estados Unidos al intervenir eh, desde Veracruz, entrar de Veracruz a la Ciudad de México. Y le sale bien la jugada porque ya eh, Santana, que es el menos lerdo de los eh, militares que quedaron, que nos heredó ese terrible fin de la independencia, es el menos lerdo. Por algo lo hacen traer, ¿no? Cuando en la primera etapa no está de la intervención, no está. Y lo van a traer porque aquello es un desastre. Y él al principio lo hace brutalmente bien, es decir, con la brutalidad acostumbrada para con sus soldados, pero lo hace bien. Y pudo haber ganado la batalla de la Angostura, solo que, bueno, no entra en detalles, pero pudo. Y a partir de ese momento se derrumba y ya se vuelve una caricatura de su caricaturesca personaje. Y con todo, sigue siendo el menos malo de los mandos superiores. Pudieron haber perdido, pudieron haber perdido eh, si no la guerra, pudieron haber perdido esa fase y haberse metido en graves problemas, ¿no? Los Estados Unidos, que además tenían a la vista, era inevitable la guerra de secesión. Entonces, bueno, esa cosa iba a ser bastante complicada. Pero, no, se lo llevan todo, ¿no? Finalmente sin problemas. No pierden una sola batalla significativa de importancia, pues. Dirigiendo eh, el general Taylor, que es el que va al frente en esta segunda etapa, dirigiendo a un ejército que va a sufrir sin haber perdido una sola batalla, va a sufrir la mayor deserción jamás habida en los anales de Washington, ni más ni menos.
pierden ni una sola vez, porque esa hay una porción sustantiva de los ejércitos regulares, que está formada por la primera corriente católica llegada a, a Estados Unidos y que es muy mal recibida y que en el ejército es tratada peor que, bueno, de una manera. Está contado, busquen Cuestión de Sangre, les pido, no lo van a encontrar, pero bueno, búsquenlo, ¿no? Que es un libro que escribí hace ya, no sé, unos 15 años y que creo que es un muy buen libro, se vendió completo y, en fin, porque creo que está bien contado la historia y anecdóticamente y narrativamente, o sea, está bien, ese libro está bien, está muy interesante creo. El hecho, entonces arriesgo una vez sobre, volviendo a la independencia, sobre lo que hace Guerrero. Entonces, Guerrero, el guerrillero por antonomasia, le, le hace esa propuesta a Iturbide, Iturbide la acepta eh, y, y él se queda en la oscuridad, sí, pero entre las guerrillas que ha formado y Iturbide toma eh, desaparece de escena después de haberse declarado eh, ese emperador de pacotilla y, y quién es el que gobernará a fines de los años 20, es ser una vez muerto Iturbide. Bueno, pues Guerrero, no, pues la apuesta no estaba tan mal, claro que lo traicionan. Bueno, pero entonces es una llamada a revisar, pero revisarla bien y revisarla interpretándola en ese sentido. Y quién sabe cuántas cosas vamos a encontrar, quién sabe cuántas cosas vamos a encontrar nuevas o seminuevas. Bueno, chao.